La vida vintage, un podcast sobre el pasado en el presente. Pasa y toma asiento, porque hoy vamos a viajar al pasado, hablando de... ¿Qué programas de televisión podríamos estar viendo en la década de los 50? Hoy tengo preparado un viaje muy especial, en concreto un viaje a través de los programas de televisión que las mujeres, hombres, niños y niñas podían ver en la década de los 50 al encender los tan codiciados televisores. Hoy en día la televisión o dispositivos donde podemos ver los contenidos audiovisuales están presentes en todos los hogares, pero hubo un tiempo donde tener una era considerado un verdadero lujo. Bueno, en mi caso he de deciros que estoy en una relación turbulenta con mi televisión y solo veo pequeños contenidos que seleccionamos. Ahora podemos hacerlo, ¿verdad? Antes se dependía de lo que echaban y de cuándo lo echaban. Te propongo un juego. Cierra los ojos e imagínate en un típico salón de los años 50. ¿Te apetece disfrutar un rato? Enciendes la tele y ¿qué podrías estar viendo en esta década? ¿Qué programas se emitían por aquel entonces y aún hoy están en nuestro recuerdo? Pues bien, sin más dilación, vamos a destacar esos programas más importantes de la década. Comenzamos. Son los años 1951 y la CBS emitiría por primera vez uno de los contenidos que aún, y yo me meto dentro de ese saco, enamoran a muchas y muchas amantes del pasado. I Love Lucy. Esta serie sería mítica por muchas razones. En primer lugar, fue el primer programa en cosechar éxitos sin que fuera emitido en directo. Consiguió acabar con el prejuicio que había establecido de que los grandes programas eran aquellos que hacían las emisiones en directo. El éxito de esta serie, sin duda, radica en su protagonista, Lucille Ball. Ella rompió muchísimos estereotipos de la época, fue la primera mujer en dirigir una productora y un estudio de televisión. Ahí es nada. Su productora, Desilu Productions, ha sido además responsable de grandes series de éxito de la televisión, como por ejemplo Star Trek. Ella, más que nadie, supo ver el filón que podían tener los buenos programas grabados con alta calidad. Por eso, esta serie fue de las primeras en ser rodada usando 35 milímetros y usando además otra técnica novedosa, que era la multicámara. No hay más que ver sus capítulos para percatarse de lo que tuvo que suponer para la época. He aquí la clave de los grandes éxitos: la calidad y la innovación. También fue pionera en la realización de la emisión de algo que hoy nos parece muy normal, y es esas parrillas de episodios estrella de una serie. Pues bien, esta serie fue una de las primeras en implantarlo. Y, por ejemplo, también una cosa curiosa es que también fue de las primeras en disimular su propio embarazo mediante el vestuario en el primero de los episodios piloto, y posteriormente en la segunda temporada lo decidió incluir en la trama de la serie. Esto también era una novedad para la época. Sinceramente, admiro muchísimo su figura y prometo dedicarle un episodio en exclusiva. La serie contó con 6 temporadas de gran éxito. Entonces, y por qué no ahora también, ya que se sigue visionando. A lo largo de estas temporadas y de sus nada más y nada menos que 181 episodios, nos narraba la divertida historia de una no tan típica ama de casa, casada con un músico cubano y que tenía el sueño de convertirse en una estrella. Por supuesto, como toda comedia,
que se precie, se metía en las más variopintas y divertidas situaciones. Su audiencia ha sido solo alcanzada por series como Seinfeld. Y además también fue galardonada con Emmys. Bien, en segundo lugar, otro de los programas que han sido longevos es The Tonight Show, que es el programa late night más longevo de la NBC, presentado actualmente por el presentador Jimmy Fallon y que comenzaría su andadura en 1954. El 27 de septiembre de 1954, y con una duración de 105 minutos, arrancaría su emisión otro de los grandes programas que harían historia. Además del mencionado programa, su presentador Steve Allen mantuvo otro programa llamado The Steve Allen Show, un espacio musical que se emitía cada domingo desde el 57 hasta el 60. Allen convirtió su amor por la música en entusiasmo televisivo y dio a conocer al público grandes talentos de la época, como fue el caso de Elvis Presley. Steve Allen tiene entre sus méritos, que no es poco, haber creado las bases del late night show que conocemos actualmente. Una emisión en la franja del late night, con un monólogo inicial, un plato sencillo con un escritorio, un sofá para invitados a su lado, un micrófono en la mesa, la taza de café. Todo esto Allen ya lo hizo en este programa, que recordemos, del año 54, y que si nos pasamos por nuestra memoria nos puede estar recordando a cualquier programa de esta franja horaria que podemos ver actualmente. Pues él fue un pionero de esto. Además también fue uno de los pioneros en sacar la cámara del estudio de grabación con un reportero a pie de calle. Esto hoy en día es, yo creo, una de las prácticas más extendidas. Grandes comediantes, como puede ser Billy Crystal, reconocen su influencia a la hora de desarrollar su carrera y sus trabajos. La CBS, otra de las importantes cadenas norteamericanas, contaba con otro de los espectáculos televisivos que hacía un poco la competencia en esta franja horaria, que era The Ed Sullivan Show. Y bien, ¿qué programa podemos encontrar en tercer lugar? Pues uno que a mí me hizo mucha gracia cuando lo encontré, no sabía que era tan antiguo y que conservaba su mismo título, Mickey Mouse Club. Si eres de mi generación, escuchar esto puede retrotraerte muchos sentimientos. El Mickey Mouse Club de la década de los 50 tal vez difiere bastante de las décadas posteriores y sobre todo del que vivimos en España. En la década de los 50, este era un programa de variedades para niños que se emitía 5 días a la semana, con Mickey como un gran maestro de ceremonia y donde se enseñaban los primeros cortos de este personaje, que pertenecían a los años 30 y a los 40. Aquí un dato curioso, y es que fue en 1955 cuando aparecieron los conocidos sombreros con las orejitas de Mickey, que aún hoy son muy populares. Y todo se debió a raíz del éxito que tuvo el programa de televisión. ¿Y qué programa podemos encontrar en el cuarto lugar de esta reseña que estamos haciendo de programas de la década de los 50? Pues otro programa que también tuvo su versión española muchísimo tiempo después, y es The Price Right o El Precio Justo. ¿Quién no conoce El Precio Justo? Un programa que también llenó muchos años la parrilla televisiva en nuestro país. Pues este mítico programa inició su emisión también en la década de los 50, más concretamente en el año 56, y de la mano del presentador Bill Cullen y su creador Bob Stewart. En esta primera versión, que luego fue actualizada, 4 concursantes, uno de ellos era ganador
del anterior programa y otros 3 elegidos de entre el público competían apostando el precio de diferentes artículos, al estilo de las subastas. Ganaría el jugador que al acabar la ronda más se acercase, eso sí, sin sobrepasar el precio. En 1972 sería revisionado, dando lugar a la versión moderna que ya todos más conocemos y que en 1988 llegaría a las pantallas españolas. Su presentador, Bob Barker, estuvo nada más ni nada menos que 35 años al frente de este concurso, convirtiéndose así en una leyenda del precio justo. Parece, pues, que en la década de los años 50 había contenidos de muy buena calidad, pues han seguido hasta nuestros días, ¿verdad? ¿Y en España? ¿Qué veíamos por aquella época? Pues bien, de los primeros programas que podíamos ver era La Hora Phillips. Este fue uno de los primeros programas en salir del pequeño estudio que había en el Paseo de La Habana, más o menos hacia finales de 1957, y fue uno de los más ambiciosos y espectaculares de la parrilla de aquel entonces. Otros de los programas que también saldrían por aquella época sería Festival Marconi o Aeropuerto Telefunken. Y diréis, ¿estos nombres por qué? Pues bien, pues eran patrocinados por las respectivas marcas de aparatos receptores de aquella época y bueno, se servían de esa estrategia, ¿no?, para pues incentivar un poco el consumo de estos productos tecnológicos. Pero bien, pasamos al programa La Hora Phillips. Este programa estaba realizado por Fernando García de la Vega y por él, bueno, pasaron presentadores como Serafín García Vázquez, Maritza Caballero, Jesús Álvarez o María José Valero. Estos presentadores contaban con numerosos artistas, los más importantes del momento, como pueden ser Carmen Sevilla o Antonio Machín, incluso traían figuras extranjeras, como podía ser Gilbert Bucot, Amalia Rodríguez, Renato Carosone o Elder Barber. El programa se mantuvo en antena hasta junio del 58 y se emitía los viernes de 22 a 23 horas. Por supuesto, bajo el patrocinio de esta firma. Su formato se estructuraba en distintas secciones, al estilo de los grandes programas que a lo mejor ya se podían consumir en radio. Y eran realizados en directo, con público en el teatro del Instituto Ramiro de Maeztu. ¿Y de qué podíamos disfrutar si encendíamos la televisión entre las 10 y las 11 de la noche en esos años en España? Pues bien, el programa nos divertía con varias secciones, como ya lo hacían los programas radiofónicos. Entre ellas teníamos, por ejemplo, una actuación musical, luego también Galería de Estrellas, el personaje de la semana, del que se responsabilizaba tanto dirección como la presentación, en este caso por Victoriano Fernández Asís. También teníamos el telefilm estadounidense Patrulla de Tráfico, el primero en lanzar en las pantallas españolas de toda la producción internacional. Y bueno, una encuesta de opinión pública realizada en el año 58 por Teleradio le daba una valoración a este programa a La Hora Phillips de 9,9 puntos sobre 10. Esto a lo mejor ahora, ¿no? Tanta aceptación de un programa sería prácticamente imposible. Y bueno, poco después de este programa, de que se iniciara La Hora Phillips, también apareció en la antena otro de los programas que marcaron una época, que era los domingos a las 10 horas, y era el Festival Marconi. Otro de los programas que podemos destacar que podían ver las mujeres y los hombres en aquellos años en España es Teatro en Televisión Española, antecedente de pues todos los espacios dramáticos de Televisión Española. Al principio se ofrecían representaciones de zarzuela desde el Teatro Apolo de Madrid, lo que permitía ahorrar en la construcción, pues de los propios decorados, ¿no? Ya los tenían. Y bueno, estas primeras grabaciones